Hermanos, estamos en este tema muy interesante. ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Por qué nosotros estamos basándonos en este libro? Muchas veces considerado un libro de mitos, de leyendas, de mentiras, ¿verdad? Un libro que por qué tiene que guiar la vida de las personas. Y pues hemos tenido una serie de temas acerca del origen de la Biblia, las características únicas de la Biblia, y el día de hoy vamos a hablar acerca de evidencias que confirman su veracidad. Y pues comencemos, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de diferentes aspectos, pero antes de iniciar, vemos nuestro texto base y nuestra introducción. Quisiera que me acompañen a leer Segunda de Timoteo 3:16, y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, pues nosotros hemos visto, hermanos, que la Biblia tiene un concepto que es la inerrancia, ¿verdad? Que quiere decir que es completamente verdadera. La Biblia es completamente verdadera, libre de error en sus manuscritos originales. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de mostrar, de explorar evidencias arqueológicas, históricas, filosóficas, científicas que están respaldando la veracidad de la Biblia. Entonces, la Biblia no solamente es un libro que nos acerca a nuestro Dios, en donde Él nos habla, sino también es un documento histórico y científico confiable. Vamos a estar viendo evidencias, vamos a integrar evidencias que van a presentar una argumentación sólida acerca de esta defensa que tenemos de la inerrancia de las escrituras. Entonces, vamos a estar viendo que cada hallazgo que la arqueología ha encontrado, vamos a ver también afirmaciones científicas, filosóficas incluso, que se van a alinear perfectamente con nuestra fe y con los preceptos escritos en la Biblia. Y entonces vamos a poder comprobar que ahora la ciencia certifica en sus diferentes ramas que es una fuente de verdad, ¿no? La ciencia busca acercarse a la verdad, y bueno, vamos a ver en varias dimensiones de la ciencia cómo esto se va a certificar. Entonces vamos a estar viendo algunos recursos visuales, también algunos documentos históricos que van a ustedes poder apreciar, hermanos, para con sus propios ojos comprobar acerca de la profundidad de la evidencia de la palabra de Dios, ¿no? Entonces les invito, hermanos, que el día de hoy pues estén atentos, que puedan abrir sus mentes, su entendimiento, que tengan una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir la verdad de Dios. Y pues bueno, ese es el objetivo del día de hoy. Y vamos a empezar con evidencias arqueológicas, pero pues quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿qué es eso de la arqueología? ¿Qué es la arqueología? Y bueno, antes de empezar con las evidencias, definamos qué es la arqueología. Pues la arqueología es una ciencia que se encarga de estudiar las civilizaciones antiguas o las sociedades antiguas, y lo hace a través de restos materiales. Estos restos materiales son edificios, son herramientas, son cerámicas, son escritos que ha tenido a lo largo de los años. El hombre ha dejado huella de su paso en la tierra, y entonces la arqueología va a tratar de ver estos vestigios. Una de las ramas de la arqueología, pues, es la arqueología bíblica, que busca prácticamente en muchos arqueólogos cristianos, o bien judíos, ¿verdad?, que tratan de demostrar acerca de la veracidad de la Biblia. Tratan de buscar lugares, de buscar personajes que son mencionados en la Biblia. Y bueno, ha habido muchísimos descubrimientos de ciudades antiguas, de inscripciones, de artefactos que son mencionados en la Biblia. Entonces, la arqueología ha confirmado con evidencias tangibles y que están respaldando los textos bíblicos. Entonces, no nada más es una cuestión histórica o geográfica, sino también hechos del hombre, ¿no? Creaciones del hombre, lo que va a manifestar la veracidad de los textos de la narrativa histórica.
Ahora, sabemos, hermanos, que esto no está agotado. La arqueología es un campo que está avanzando constantemente. Constantemente hay nuevos hallazgos, ¿no? Es posible que también en futuras excavaciones se aporten pruebas, se aporten evidencias de eventos históricos, ¿no? O sea, no todo en la Tierra está explorado, faltan muchas cosas por descubrir y bueno, la arqueología va a darnos evidencia de ello. Y pues empecemos con la primera afirmación bíblica que está en Génesis 19:24. Aquí nos habla de dos pueblos, Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos, ¿verdad? Dice Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, bueno, estos pueblos fueron destruidos por las prácticas que tenían, ¿verdad? Y entonces, bueno, ha habido descubrimientos de estos pueblos, de estas ciudades. Por ejemplo, los arqueólogos, aquí estamos viendo la imagen, han descubierto cerca de Tal el Amán, es una ciudad muy cerca del Mar Muerto. Han encontrado evidencia de una destrucción masiva en fuego y azufre. Hay evidencias de fuego y azufre directamente ahí. Y esto está datado a partir de 1700 antes de Cristo. Entonces, este hallazgo arqueológico coincide perfectamente con la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es el primer elemento que vemos en donde se ve la historicidad del relato bíblico. Entonces, ahí tenemos un elemento arqueológico, ¿verdad? Vayamos a otro, porque es extenso. Aunque es inagotable, la verdad, de enumerar el día de hoy, tratar de presentar todas las evidencias arqueológicas, históricas, científicas, sería un reto mayúsculo, ¿no? Solamente vamos a ver algunos de ellos y que, bueno, yo los elegí porque muchos de estos textos, pues, pudieran ser controvertibles, pudieran ser como inverosímiles, ¿no? Entonces vamos a ver las cosas más inverosímiles que hay registro de ellas en la historia. Por ejemplo, el arca de Noé, ¿no? Hablar acerca de un diluvio universal es algo interesante. La Biblia nos dice en Génesis 6:13, dice, y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra, ¿no? Entonces, no hay hasta ahorita evidencias todavía reportadas acerca de un diluvio universal. Sin embargo, sí hay evidencias de muchos lugares en donde se habla acerca de inundaciones en esas localidades, ¿no? Y bueno, se ha encontrado, por ejemplo, hallazgos interesantes en el monte Ararat, que estamos viendo aquí en la imagen. Se han encontrado formaciones geológicas que se relacionan justamente con las dimensiones del Arca de Noé, parecidas al Arca de Noé. Entonces, más allá de una evidencia física, el diluvio parece, como les mencioné, en muchas culturas antiguas. Muchas culturas antiguas hablan de este diluvio, ¿no? Al menos a nivel local. Y entonces, también esto va a sugerir que de alguna forma hubo un evento así histórico, ¿no? Por los tantos lugares en donde se han comentado y las evidencias que tenemos arqueológicas. Entonces, la Biblia va a ir más allá, va a dar un relato más detallado y un relato más coherente de este evento. Pues bueno, ahí tenemos una evidencia también tangible. Acerca del rey David. Vamos a ver, realmente la vida del rey David es histórica, hay documentos históricos, hay artefactos arqueológicos que lo puedan evidenciar. Y bueno, vamos a ver primeramente el texto bíblico, lo que dice en 2 de Samuel 8:15. Dice, y David reinó sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y bueno, pues tenemos ahora vestigios arqueológicos. Estamos viendo aquí la estela de Tel Dan.
Y bueno, si hubiera sido en papel, en papiro, pues ya no estarían esas evidencias, ¿verdad? Pero afortunadamente lo tenemos en piedra. Muchas de las evidencias arqueológicas las vamos a ver en piedra. Entonces se encuentra en 1993 en el norte de Israel. Estas rocas son piedras inscritas en el norte de Israel, y mencionan textualmente la casa de David. Entonces, esto es una prueba de la monarquía davídica, ¿no? Confirmando la historicidad de David. Ahora, quiero comentarles que por muchos años, por muchos siglos, los escépticos afirmaban que David nunca había existido, que era solamente una leyenda bíblica, ¿no? Hasta que aparece en 1993, en Tel Dan, como mencionaba, este hallazgo, ¿no? Y este hallazgo confirma que David no solamente existió, sino que habla acerca de su linaje, que él gobernó tal como la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre se confirma con la historia y con la arqueología. Eso es, pues, un hecho, ¿no? Y aquí tenemos evidencias. Vamos a ver otro. Resulta de que la Biblia nos habla del rey, un rey judío, el rey Ezequías, y habla acerca de una preparación contra un ataque de los asirios. Menciona que manda a construir un túnel para garantizar el agua en Jerusalén, ¿no? Y ese túnel pues no se conocía hasta que fue descubierto, ¿no? Esto demuestra también que la palabra de Dios no es un mito, sino que es un relato real, confiable. Fue construido este túnel que estamos viendo alrededor del año 701 antes de Cristo, y que era el tiempo en que la Biblia narra acerca del reinado del rey Ezequías, ¿no? Él más o menos estuvo del año 727 al 698 antes de Cristo. Y bueno, fue descubierto finalmente hasta 1838. Fíjense cuántos años después, ¿no? Hasta 1838 se descubre este túnel y confirma la obra descrita por la Biblia, ¿no? Veamos el pasaje en Segunda de Crónicas 32:30. Dice: este mismo Ezequías cegó la corriente superior de las aguas de Gijón y las condujo abajo al occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Entonces, bueno, una evidencia arqueológica más. Una de las cosas a mí más inverosímiles de la Biblia ha sido acerca de Moisés, ¿verdad? De cómo pues todo el ejército del faraón fue destruido a través de que tratan de atravesar el Mar Rojo. Pasa el pueblo de Dios sin problema, pero cuando atraviesa el faraón y el ejército son tragados, ¿verdad? Por el mar. Dice el texto bíblico en Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, ¿no? Entonces, este relato, pues, pudiera ser cuestionado en cierto momento, pero hay evidencias arqueológicas que muestran su historicidad. Por ejemplo, uno de los descubrimientos fue hecho por el arqueólogo Ron Wyatt en 1970. Él descubre los restos de carros y de huesos humanos en el fondo del Mar Rojo, ¿no? Justamente en el Golfo de Aqaba. Y entonces posiblemente esta sea la ubicación más exacta porque es muy estrecho, ese lugar es muy cercano, y entonces ahí es justamente donde se encontraron estas formaciones submarinas que corresponden perfectamente con el diseño de los carros de los egipcios, ¿no? En particular del faraón. Entonces es impresionante que se haya descubierto en 1970 estos vestigios, y bueno, vienen a verificar justamente la narrativa bíblica acerca del Éxodo, hermano. Muy bien,
Bueno, tenemos aquí, estamos viendo un arqueólogo famoso. Él es judío y bueno, pues él trató en su vida, él descubrió más o menos 1500 lugares bíblicos. Es miembro de la Sociedad Filosófica Americana, de la Academia de Artes y Ciencias en 1966, y él hace una afirmación muy fuerte. Dice, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico haya contradicho alguna referencia bíblica. Se han realizado decenas de hallazgos arqueológicos que confirman las afirmaciones históricas de la Biblia con un esquema claro y con detalles exactos. Y del mismo modo, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas ha llevado a menudo descubrimientos asombrosos. Pues él es el doctor Nelson Glueck, y bueno, es famoso porque tiene un cúmulo muy grande de descubrimientos arqueológicos. Perdón, hermanos. Bueno, pasemos ahora a las evidencias históricas. Bueno, ¿y qué es la historia? La historia es un estudio de eventos pasados que están realizados también con un estudio crítico de fuentes escritas, tanto orales como materiales. Entonces, aquí vamos a ver que la Biblia no solamente es un texto religioso o un texto que es escrito por Dios para nosotros, sino que también es un documento histórico que va a narrar hechos reales, sucesos que realmente acontecieron a lo largo del tiempo y que muestran que lo que se ha manifestado coincide con la geografía, con la cultura mm, del mundo. Vamos a ver ahorita fuentes extrabíblicas, algunos historiadores nos van a hablar y vamos a ver los documentos históricos que van a afirmar acerca o van a testificar acerca de los eventos históricos que ocurrieron y de los personajes. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, vemos en la Biblia que nos habla acerca del rey Ciro de Persia. En Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey persa. Y bueno, estamos viendo aquí el, que coincide perfectamente con la... Un momento. Coincide perfectamente con lo que narra la Biblia. Entonces, este suceso coincide, ¿no? Casualmente, la evidencia arqueológica con los sucesos narrados en la Biblia. Entonces, otra vez vemos que la arqueología le da la razón, respalda los sucesos narrados en la escritura. Muy bien, vamos a ver acerca de la historicidad de Jesucristo. Tenemos varios historiadores que coinciden en el Jesús histórico. La Biblia habla de Jesús, ¿verdad? En Juan 1:14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Entonces hablamos de una persona histórica, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de gloria. Entonces, ¿qué pueden hablar los historiadores acerca de esto? Bueno, pues tenemos el testimonio de Flavio Josefo. Él está respaldando en los documentos que tiene
acerca de su historicidad. Por ejemplo, hay un documento llamado Antigüedades Judías. En este libro habla acerca, en sus libros 18 y 20, acerca de Jesucristo. Podemos leer que él dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, ¿no? Entonces ahí vemos que él respalda con afirmaciones históricas acerca de Jesús. También en el libro 20, eso fue en el 18, en el libro 20 habla de Jacobo, el hermano de Jesús, enfatizando esta evidencia histórica de Jesús. Por ejemplo, dice que se especifica que este Jesús era el único llamado el Cristo, era el único llamado el Cristo, ¿no? Y bueno, también en el libro 18, habla acerca de Poncio Pilato. Y ahí afirma, ¿verdad?, acerca de la condenación y de la crucifixión de Jesucristo. Entonces tenemos un testimonio extra bíblico de un historiador reconocido que él está testificando acerca de la historicidad. Y bueno, quiero comentarles, hermanos, que el mayor testimonio de la autenticidad de Cristo se ve en estos textos de Flavio Josefo. Tienen mucho peso y son los más, no son los únicos, pero sí se ve que son muy fieles, ¿no? Que no hay alteraciones ni mucho menos. Otro historiador, Tácito, él en sus escritos de los Anales, que escribe por ahí del año 116 después de Cristo, Tácito, quien era un historiador romano y senador romano, menciona a Cristo. Y él habla acerca de que sufre la pena máxima durante el periodo de Tiberio, que era uno de los procuradores romanos. Entonces aquí se interpreta como esta afirmación bíblica acerca de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, un historiador romano lo certifica también, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos también él habla acerca de cómo fueron perseguidos los judíos en ese tiempo. Entonces también tiene ese valor histórico. Vemos que eruditos, ¿verdad?, han visto, eruditos historiadores, este documento como auténtico y con un alto valor histórico, y que coincide perfectamente con Josefo, con Plinio el Joven, por ejemplo. Y entonces, aunque es un tono crítico porque ellos no son muy asiduos o no son muy cercanos a Jesús, no son partidarios de Jesús, sino todo lo contrario, ellos también respaldan la historicidad, ¿no? Y entonces esto se vuelve un relato, pues, objetivo, y Tácito no muestra simpatía acerca de Jesús. Pues muy bien. Otro historiador también es Suetonio, ¿no? Él también es historiador romano y tiene una obra llamada Vidas de los 12 Césares, y él habla también acerca de los primeros cristianos y de su líder, ¿no? Entonces, pues bueno, en este pasaje también habla sobre Nerón, sobre los abusos y castigos que tuvieron que ser infligidos a los cristianos, y bueno, también habla acerca de tiempos de Claudio, acerca de Cristo, ¿no? Entonces, él habla acerca de él, de que es un instigador de disturbios entre los judíos, y bueno, esto hace alusión a Jesús, ¿no? Entonces vemos varias concordancias históricas, y también habla acerca de la expulsión, ¿verdad?, que manda Claudio, por ahí de los años 49 y 50 después de Cristo, de los judíos de Roma. Entonces, bueno, pues otro documento histórico que narra acerca de la historicidad de Jesús. Y ahora, justamente los judíos que no creen en Cristo, tenemos el libro del Talmud. Ustedes saben que el Talmud son comentarios que hacen los judíos, los rabinos, acerca de la Biblia, ¿no? O sea, está la Biblia, está el Tanakh,
pero aparte ellos tienen el Talmud, que es una serie de comentarios al respecto. Y en el Talmud también tenemos libros. Por ejemplo, está aquí en el Sanedrín, que es un libro del Talmud, Sanedrit 43a, va a hablar los judíos, que pudiéramos pensar que son enemigos de Cristo. Ellos hablan en el Talmud acerca de la historia de Cristo. Parecería que son aliados, pero en realidad no, ¿verdad? O sea, ellos no reconocen para nada a Cristo. Veamos lo que dice Sanedrín 43a. Dice, en la víspera de la Pascua, colgaron a Jesús de Nazaret. Un heraldo salió ante él durante 40 días proclamando, será apedreado porque practicó la hechicería. Sedujo a Israel y la llevó a la apostasía. Quien tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo declare. Pero no encontraron nada en su defensa y lo colgaron en la víspera de la Pascua. Entonces, bueno, el Talmud, que es una obra judía, como mencionaba, no es para nada favorable a Jesús y sin embargo está siendo una fuente externa que respalda la historicidad de Cristo. Entonces aquí vemos cómo justamente narra cómo Jesús es ejecutado, ¿verdad? En la víspera de la Pascua y que coincide perfectamente con el relato bíblico. Entonces Jesucristo no es un personaje inventado. Hoy por hoy no hay ningún historiador serio que niegue la historicidad de Cristo. Es un evento que ya está comprobado, ¿verdad? A lo largo del tiempo es una figura real que dejó un impacto duradero en todo el mundo a lo largo de la historia. Pues muy bien. Vámonos ahora con evidencias filosóficas. ¿Pero qué es la filosofía? La filosofía, pues básicamente es una forma humana, ya no es tanto una ciencia, pero es la forma humana, es un estudio humano acerca de cuestiones fundamentales, cuestiones generales. Por ejemplo, sobre la existencia de la vida, el alma, el conocimiento, la moralidad, la verdad. Entonces es un intento racional del hombre por comprender las cosas, ¿no? Y bueno, justamente la Biblia está dando un marco filosófico excelente, muy coherente para encontrar la realidad, para encontrar la verdad, la moralidad y el propósito de la vida. El mensaje de la Biblia es central sobre Dios, sobre el hombre, sobre la redención, y este va a ofrecer respuestas a muchas preguntas filosóficas, ¿no? Muchas preguntas que la humanidad ha tenido acerca del por qué, para qué venimos al mundo, cuál es nuestro propósito, quién nos hizo, de dónde venimos, a dónde vamos, qué pasa después de la vida. Hay respuestas a estas interrogantes filosóficas directamente en la Biblia. Y bueno, yo les quiero decir, hermanos, si lo que podemos comprobar, si lo que podemos ver en la historia y en la arqueología nos respalda la veracidad de la Biblia, no convendría también creer, tener fe en las cosas que no podemos ver, cuando en las objetivas es real. No sé si me expliqué, ¿verdad? Entonces, en las cosas que podemos ver, la ciencia lo respalda, la arqueología lo respalda, la historia lo respalda. En las cosas que no vemos, pues también deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y veamos, por ejemplo, en Primera de Juan 5, 3 dice, porque los mandamientos no son gravosos. Bueno, aquí hablamos acerca de mandamientos morales, mandamientos éticos, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos va a dar una fuente sólida acerca de la moralidad objetiva. Van a apuntar hacia la existencia de un Dios moral, de un legislador moral, ¿verdad? Dios. Entonces, sin Dios, si hacemos a un lado a Dios, no hay ninguna base absoluta para poder distinguir entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ¿cómo tú me puedes imponer a mí lo que está bien o lo que está mal? Tú que eres otro ser humano como yo. ¿Qué humano tiene el poder de decirnos lo que está bien o lo que está mal? Ninguno, ¿no? Y además,
podemos decir, es que de acuerdo a tu lugar, tu momento histórico, geográfico, pues ese grupo lo vio así. Sin embargo, podemos ver que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, todas las personas hemos coincidido, por ejemplo, porque tenemos escrita la ley en nuestro corazón, porque así lo hizo nuestro Dios y así lo habla la Biblia, tenemos escrita la ley en nuestro corazón, podemos saber todos lo que está bien y lo que está mal y coincidir a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que matar está mal, ¿verdad? Sabemos que mentir está mal. Y eso porque Dios puso su ley en nuestro corazón. Pues bueno, si no existiese un Dios, ¿por qué va a ser malo? ¿No? Lo que uno quiera. Entonces, la coherencia moral de la Biblia es una evidencia de su origen divino, hermano. Otro punto acerca del pensamiento filosófico es la misma razón y el pensamiento lógico. Veamos lo que dice Isaías 1:18. Estoy viendo la traducción de la Biblia de las Américas, por si no lo encuentran en Reina Valera 60. Estamos viendo aquí la versión de las Américas, que también es una muy buena traducción. Ya lo veremos si Dios lo permite la semana que viene, que vamos a ver las diferentes traducciones de la Biblia. Y dice Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, porque aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y bueno, pues hermanos, yo les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado por qué el universo tiene orden, por qué el universo tiene una estructura. La ciencia y la filosofía dependen de la lógica, dependen de la razón. Pero ¿de dónde viene esa lógica? ¿De dónde viene esa razón? ¿No? Y la Biblia nos está mostrando un Dios racional. Dice, venid ahora y razonemos. Entonces, eso es un Dios racional que nos invita a razonar con Él. La existencia del pensamiento lógico y de la coherencia de todo lo que existe en la naturaleza confirman que hay un diseñador, que esto va más allá del azar, de ser un fenómeno con suerte, cada existencia humana, ¿no? Tenemos la capacidad de razonar, de pensar, dada por Dios. Y yo lo veo, por ejemplo, hermanos, la casualidad, si nosotros fuéramos hechos por la casualidad, por el azar, que no existiera un Dios, ¿cómo es posible, hermanos, que la casualidad y el azar se repita infinitas veces? O sea, ¿cuánta similitud hay entre nosotros? Podemos ser diferentes, pero los ojos los tenemos en la misma posición alineados, ¿no? Dos fosas nasales, el cabello donde está, las cejas donde están, la boca donde está, las manos donde están. O sea, ¿no creen que ese azar que se repite infinitamente como un patrón hable acerca de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia? Si no, si fuera azar, ¿por qué se repite el azar? ¿Qué probabilidad hay de que el azar construya millones de seres humanos semejantes? Nada, ¿no? Cero. Entonces, la lógica y la razón no pueden ser productos del azar. Si nosotros vemos un libro, imagínense el Quijote, y decimos, este libro fue escrito al azar, todas las letras están así bellamente escritas al azar. Dirían, no, pues lo escribió alguien, ¿no? Y algo muchísimo más complejo, como nosotros, como el mundo, eso sí es hecho por el azar. Entonces, solamente un Dios racional, un Dios lógico, es la fuente de la lógica, es la fuente del razonamiento, del pensamiento ordenado. ¿Amén, hermanos? Sí. Amén. Ahora vamos acerca de evidencias científicas. Nosotros sabemos que la ciencia, pues, es un estudio sistemático del mundo natural, básicamente, ¿no? Y tiene un método científico, observación, experimentación, comprobación, hipótesis, ley, ¿no? Se tiene una serie de pasos para hacer
que un conocimiento sea científico. Y bueno, ese tiene evidencias que dan afirmaciones acerca de descubrimientos que va teniendo el hombre. Entonces, la Biblia no es un libro científico como tal. Sin embargo, las afirmaciones que tiene la Biblia sí coinciden con los descubrimientos científicos. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Génesis 1:1. ¿Cuándo fue escrito Génesis 1:1? No lo sabemos, pero vean, el versículo más leído de la Biblia. Uno pensaría que Juan 3:16, ¿no? Pero no. ¿Por qué decimos que este es el versículo más leído? Porque cuando abres la Biblia, el primer versículo que te encuentras, pues es ese. Entonces suponemos que es el más leído. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de creación, ¿verdad? Habla acerca de la creación del universo. ¿Y qué creen que se alinea con una teoría científica llamada el Big Bang? Antes los científicos creían que el universo siempre había existido, que era eterno. El universo, ¿no? No, es eterno. Sin embargo, la teoría del Big Bang habla de un inicio. Por ejemplo, vemos que la ciencia confirma que tuvo un evento en el cual es una gran explosión, el Big Bang, y que va a iniciar a todo. Vemos que el universo está en crecimiento, se está expandiendo el universo. Y si nos vamos atrás en el tiempo, vamos a ver que tuvo un inicio, ¿no? Y esa es una teoría que hoy está muy fuerte a nivel científico, que es la teoría del Big Bang, y que coincide con el inicio, ¿verdad? Que habla la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes de que los científicos hicieran conjeturas y fueran viendo evidencias de la expansión del universo, ya la Biblia hablaba sin ser un documento científico como tal acerca de la verdad. Entonces, también podemos ver que hay otros descubrimientos, por ejemplo, en Eclesiastés 1:7 se habla acerca del ciclo del agua, ¿verdad? Y pues también la ciencia ha demostrado cómo es el ciclo del agua. Una de las cosas más inverosímiles para mí es la historia acerca de Jonás y la ballena. Cuando yo leo la Biblia y veo acerca de que un gran pez traga a una persona y lo lleva a otro lugar y sale vivo, yo digo, pero es que cuando un pez se come a alguien, no sobrevive, ¿no? Y sin embargo, hay evidencias que en el mundo que sí, varias personas han sido tragadas aquí tenemos dos, han sido tragadas un buzo y un marino por un gran pez y vivieron para contarlo. Dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y además son historias que Jesús respalda. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches. O sea, él mismo está hablando de muchos eventos bíblicos que él testifica también, ¿no? Y uno de ellos es la historia de Jonás. Entonces también es decir, no, pues la historia de un pez que se come a un hombre, o bueno, lo traga, no se lo come, lo traga y luego lo escupe, es como inverosímil. Y pues bueno, también acerca del tema de Nínive, porque solamente la Biblia hablaba de ese pueblo, de Nínive. Sin embargo, la arqueología comprueba que también Nínive es un lugar real. Entonces, pues bueno, vemos primeramente la historia, ¿no? En donde Jonás es expulsado de un barco donde va, porque vienen en ese barco diferentes olas muy salvajes, es una tormenta muy fuerte que está inundando al barco, y Jonás dice: es que es mi culpa, porque yo he desobedecido a Dios. Lo sueltan y se tranquiliza el mar, deja de llover, pero pasa un gran pez y se lo lleva a Nínive, ¿no? Como lo había dicho Dios. Y entonces
o como le había pedido a Jonás Dios, ¿no? Que fuera a hablarles acerca a este pueblo, acerca de que se arrepintieran, o iba a venir destrucción para con ellos. Entonces, pues vemos que en Irak se encontraron excavaciones arqueológicas y que son mencionadas, ¿verdad? Por ahí en el tiempo de Asiria. En ese tiempo se ve, ¿verdad?, que hay una ciudad llamada Nínive. Hay evidencias arqueológicas al respecto. Y bueno, pues queda probada la historicidad de Nínive con las excavaciones que se hicieron ahí en Irak. Entonces, también podemos ver cómo se habla, ¿verdad? También en Herodoto, este historiador habla acerca de tablillas asirias con un poder militar fuerte, y él habla acerca de esta ciudad pagana y violenta de Nínive también. Y bueno, estamos viendo aquí en la imagen a un marinero, a James Bartlett. Él fue reportado como sobreviviente en las Islas Malvinas acerca de haber sido tragado por un cachalote. Y vemos que los cachalotes tienen un esófago tan grande para tragar a un humano, y además su estómago produce poco jugo gástrico, ¿no? O ácido gástrico. Es poco en comparación con otros mamíferos. Entonces, técnicamente, científicamente, es posible, como ya lo hicieron ellos, que puedan existir, ¿verdad?, este tipo de fenómenos de supervivencia humana. Ahora, nosotros podemos hablar de otra cosa. Dios va más allá de la ciencia, ¿verdad? Y es lo que nosotros vemos como milagros, ¿cierto, hermanos? O sea, no siempre todo tiene que ser científicamente probado, porque la mano de Dios va más allá de la ciencia. Entonces, muchas cosas, se me ocurre a mí la zarza ardiente, en la cual pues Moisés encontró o habló con Dios, ¿no? Uno puede decir, a ver, pero eso científicamente se puede probar. Quizás no sea un milagro como tal, ¿no? ¿Y quién es el único que puede romper cualquiera de las leyes? El único es Dios, el legislador, ¿verdad? Podemos hablar en otro tema también acerca de los milagros evidenciados. Recuerdo perfectamente un avión que estaba a punto de caer, y milagrosamente se salva, ¿no? Entonces, podemos también traer a una serie de evidencias acerca de cómo la ciencia ha tenido que ir más allá a través de milagros para manifestar los hechos reales que han ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces, vemos aquí que Nínive sí es una ciudad que existió, que grandes ballenas, grandes peces también tienen la capacidad de tragar seres humanos, pero eso no contradice para nada con la evidencia que se tiene este relato histórico. Pues muy bien, hermanos, vamos a ver otro final, ¿verdad? Isaías 40:22. Durante mucho tiempo creían que la tierra era eh, pues plana, que la Biblia, y la Biblia ya hablaba de su forma circular. Entonces, este conocimiento avanzado, más allá de los viajes al espacio, al cielo, en donde se podía ver la forma del globo terráqueo, no había en ese tiempo la tecnología, sin embargo ya se sabía en la Biblia la forma que tenía el mundo, ¿no? Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿no? Entonces, ahí vemos otra afirmación. Y bueno, pues terminemos, hermanos, finalicemos. Con el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Hemos visto algunas evidencias arqueológicas, históricas, filosóficas y científicas que están respaldando las afirmaciones de la Biblia.
Vemos entonces que la Biblia es un libro único, inspirado por Dios, pero completamente confiable. Dios ha preservado que a través de ciertas evidencias históricas y arqueológicas, incluyendo a testigos externos, ¿verdad? Ellos puedan confirmar la veracidad de su palabra. Y todo esto con eventos arqueológicos perfectamente, de manera exacta, han sido evidenciados. También, ¿verdad? Las evidencias de culturas, acerca también de edictos políticos, todo, ¿verdad? Lo que la historia ha podido comprobar, ha podido respaldar acerca de la veracidad de la Biblia. Entonces, la Biblia es confiable. Y como mencionaba hace ratito, si es confiable para lo comprobable, no deberíamos también confiar en lo que habla de que la ciencia no puede ver. La ciencia no puede ver hacia adelante. Incluso la ciencia no puede ver hacia atrás, ¿verdad? No puede tener muchas veces evidencia que el paso del tiempo ha destruido, que el paso de los años, los materiales perecederos no han podido subsistir a lo largo del tiempo. Muchas veces no pudiera haber evidencia para algunas cosas. Sin embargo, vemos que la ciencia muestra que es registros históricos precisos, arqueológicos precisos. Entonces, estamos invitados, hermanos, a confiar como ha sido nuestra fe. Nuestra fe es una fe racional. De lo que conocemos, podemos extrapolar que así pueda ser para lo que no conocemos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto la mano de Dios, su protección, su cuidado? Y eso nos ha llevado a que nuestra fe crezca pensando, viendo que así como ha cumplido en el pasado, así como ha sido bueno Dios en el pasado, también puede hacer hacia adelante, ¿no? Hacia las cosas que no vemos. Su palabra se ha cumplido, la palabra de Cristo se ha cumplido. ¿Por qué no creer que se seguirá cumpliendo más adelante con las cosas que están por venir, hermano? Entonces, estamos invitados el día de hoy a hacer, a través de estas evidencias científicas, arqueológicas, históricas, filosóficas que hemos visto, a creer, ¿verdad? Más allá de lo que vemos. Eso es fe, ¿verdad? Creíste porque viste. Pero somos manifestantes de una fe verdadera cuando podemos creer porque sabemos en quién estamos confiando. En alguien moralmente perfecto que no miente. ¿Amén, hermanos? Amén. Pues muy bien, hermanos, les invito a